Hola, ¿qué tal? Vengo por aquí para analizar con vosotros un vídeo que se ha subido a YouTube esta semana que se llama Uber no existirá en 5 años, así en rotundísima afirmación, subido desde la cuenta Finanzas para Todos, una cuenta que nada tiene que ver con el mundo ni de Uber, ni de los taxis, ni de las VTCs. Es un vídeo de 20 minutos, súper interesante, muy bien documentado, pero sobre el que quiero hacer algunos matices. Y es que es un vídeo hecho para consumirse de forma global, para viralizarse de forma masiva, pero el panorama español tiene algunas rarezas que el vídeo no se pone a explicar. Y aquí vengo yo. Uber va a dejar de existir en unos años y te vamos a contar por qué. La empresa viene arrastrando muchos problemas financieros y eso hizo que en 2020, por la crisis del coronavirus, tuvieran que despedir a 3.000 trabajadores y cerrar 45 oficinas en todo el mundo. Y estos problemas hicieron que el precio de su acción cayera un 50% en casi 2 años, desde cerca de $60 por acción a $30. ¿Cómo es que una empresa tan grande y reconocida llegó a esta situación tan crítica? En este vídeo hablaremos sobre las 4 razones por las que Uber podría desaparecer. La primera razón está relacionada con el modelo de negocios de Uber, es decir, con cómo pensaron sus fundadores que iban a ganar dinero. Uber es una empresa que gana dinero actuando como un intermediario entre los conductores y los pasajeros. Sin embargo, por más que esto se ve muy bien por fuera, este modelo de negocio es mucho más siniestro de lo que parece. Para empezar, Uber prefiere que sus conductores sean contratados de forma independiente en lugar de contratarlos como empleados. Por otro lado, tampoco es dueño de ninguno de los vehículos y no se hace cargo del combustible ni del mantenimiento. Pero por más que era ilegal, cuando se fundó en 2009, el gobierno de San Francisco aún no se había dado cuenta de que trabajaban de esa forma. Entonces Uber tuvo un tiempo en el que nadie lo controlaba y eso le permitió crecer mucho y quitarle muchos pasajeros a los taxis. En esta tabla podemos ver que entre 2014 y 2021, solo un año tuvieron ganancias, y el resto fueron pérdidas. Pero ¿cómo hacía Uber para seguir funcionando si solo tenía pérdidas? Lo único que mantenía a flote la empresa eran las grandes inversiones que estaban recibiendo. Uber necesitaba hacerse monopolio para ser muy rentables porque, si fueran la única empresa en el mercado, podrían aumentar los precios sin preocuparse por la competencia. Y eso es porque el dinero que obtenía de cada viaje era poco, justamente para lograr un mejor precio que los taxis. Pero si no lograba eliminar a los taxis como competidores, entonces nunca iban a ganar mucho dinero. Bueno, hasta aquí básicamente lo que nos ha explicado es que el modelo de Uber de negocio es trabajar a pérdidas hasta que consiga explotar el mercado. Sobre los inversores ya hice 2 vídeos enfocados más a qué ocurre en España y quiénes son los inversores españoles que pusieron pasta aquí. Y durante un tiempo esa forma de trabajar funcionó bien, ya que en solo unos pocos años había llegado a casi todo el mundo, y quien ideó esta estrategia que permitió la expansión fue Travis Kalanick, una de las personas que crearon Uber. Y todo esto fue posible gracias a la confianza de los inversores que seguían poniendo dinero en la empresa, ya que sin esos inversores la empresa se hubiese quedado sin dinero muy rápido. Entonces parecía que todo era perfecto para Uber. Se habían vuelto tan populares en la industria del transporte que se volvió mucho más difícil para una ciudad prohibir o regular su funcionamiento. Los ejecutivos de Uber creían que tenían tanto poder sobre la industria del transporte que nada podía detenerlos, ni siquiera el gobierno. Uber no estaba ni cerca de ser una empresa rentable como vimos en la tabla de ganancias y pérdidas al inicio del vídeo. Pero esto es algo común en empresas tecnológicas cuando están creciendo. Sin embargo, el caso de Uber es distinto, porque uno de los factores clave para que Uber sea exitosa, el monopolio, es muy difícil de lograr, lo que nos lleva a la segunda razón por la cual se está derrumbando. Nunca lograron obtener un monopolio. El sistema de Uber fue el primero de su tipo, fue revolucionario, pero el modelo de negocios es fácil de copiar, ya que está basado en una aplicación que otros programadores podrían crear. Por eso era importante para Uber lograr el monopolio del mercado antes de que aparecieran competidores. Pero no tardaron mucho en aparecer, y en 2012 se crearía la empresa Lyft. En España se creó Cabify. Pronto habría un montón de aplicaciones que competirían por la participación de mercado de Uber, como Bolt, que se centró en los mercados de Europa, América Latina y el cercano Oriente. Bolt en España no llegó prácticamente hasta después de la pandemia, hasta 2021 no se hizo realmente fuerte, pero bueno, también está ahora aquí. Esas también tienen problemas con las leyes. Como es comparada con los servicios de taxi, entonces tiene que cumplir con las mismas leyes, y eso hace que por su forma de trabajar, la aplicación esté prohibida en muchos lugares, porque la forma en la que trabaja no es legal, y genera una competencia injusta con organizaciones de taxis. ¿Cómo podrían competir con los precios de Uber cuando los costes de los taxis eran más altos por respetar la ley? El vídeo repite mucho que el principal objetivo de Uber para ganar los mercados era convertirse en un monopolio. También dice que no lo consigue porque se van formando otras aplicaciones, pero realmente la competencia más clara que ha tenido Uber, sobre todo en Europa, ha sido los taxis, que nos hemos dedicado a aguantar. Pero no era solo la competencia lo que arruinaba el objetivo de ser un monopolio, sino que además en todos los lugares donde se expandía causaba disturbios, protestas y violencia. Y esa violencia hizo que tuviera una peor reputación, lo que nos lleva a la tercera razón de la caída de Uber, la mala prensa entre la gente. La guerra de Uber con la industria de los taxis estaba jugando un papel importante en su expansión. El 26 de enero de 2016 más de 2.000 taxistas franceses protestaron por la presencia de Uber en París, y lo hicieron bloqueando las carreteras, lo que rápidamente paralizó el centro de la ciudad. Y lo que empezó como una protesta pacífica, rápidamente se volvió violenta. Más de 20 taxistas fueron arrestados por delitos violentos contra los conductores de Uber. Además, luego se supo que fue Uber quien incitó las protestas y que generaron esas peleas violentas a propósito. Mark McGann es un ex cabildero de Uber.
Un cabildero es una persona que tiene contactos dentro de un gobierno y que usa esa influencia para presionar o incluso sobornar a los gobiernos para que beneficien a las empresas que los contratan. En julio de este año, McGahn envió archivos de Uber, como correos electrónicos, mensajes de texto y registros de la empresa, al diario The Guardian. Los archivos de Uber detallaron una gran cantidad de decisiones imprudentes y negligentes que venían de la alta dirección de la empresa. Y el nombre que más apareció en estos documentos fue el de Travis Kalanick. De hecho, en esos archivos había mensajes donde Kalanick decía que la violencia garantiza el éxito y sugirió convertir a los taxistas en armas. La misión de Uber siempre fue ganarle a la industria del taxi. La idea... Uber iba claramente contra su principal rival, que éramos los taxistas. Que al tener precios regulados siempre estábamos ahí. Sí, la idea era hacer enojar a los taxistas para que generaran violencia. Y entonces el Estado los penalizase y terminase beneficiando a Uber. Pero no alcanzaba simplemente con la opinión pública para lograr que los gobiernos los beneficiaran. Entonces, como todas las grandes corporaciones, Uber tenía un ejército de cabilderos que esperaban ansiosamente para poner grandes sumas de dinero en los bolsillos de los políticos. Y como de costumbre, esto fue extremadamente efectivo. Hubo muchos casos de países o ciudades que empezaron a dar marcha atrás en las prohibiciones a Uber. Pero el coste del cabildeo era realmente muy caro. El año pasado Londres impuso más regulaciones contra Uber. La nueva ley establecía que Uber debía pagar a los más de 70.000 conductores en el Reino Unido un salario mínimo, vacaciones y pensiones, y no tuvo otra opción más que acatar la ley esta vez. Lo que nos lleva a... Vamos a parar aquí el vídeo para hablar de los conductores. Y es que el modelo que se explica es la excepción en España. En España se intentó hacer así, pero era tan ilegal que tuvieron el ideón de hacerlo a través de VTCs, es decir, vehículos de transporte con conductor. Unas autorizaciones que en España ya eran vigentes y legales para hacer servicios interurbanos, es decir, Madrid-Toledo, Toledo-Barcelona y estas cosas. El resultado es que un conductor de Uber en España no es contratado por Uber ni es autónomo, sino que es contratado por una empresa de VTCs. Estas empresas tienen su propia flota de coches y son los que contratan a los conductores. Es decir, en España el pastel a repartir es entre más gente y el conductor es el que menos va a ganar. Aún así, como bien explica el vídeo, siguen trabajando a pérdidas. Las empresas de VTC siguen teniendo problemas legales, no a nivel de Uber, que son masivos y globales, sino a niveles más locales, porque las autorizaciones estas, recordemos que eran para hacer servicios Toledo-Barcelona. En cambio, de repente se encontraron que había un enorme número sin salir de la almendra central, es decir, haciendo servicios ilegales, aparte de hacer dumping de precios al taxi y todas las ilegalidades que ya viene contando el vídeo sobre Uber. Las autorizaciones de vehículo de transporte con conductor, que eran estatales, bueno, se han convertido después de unos años y de varios periplos legales en autorizaciones locales. De hecho, tenéis aquí un vídeo donde os cuento esta movida. Lo que nos lleva a la cuarta y última razón por la que Uber está en serios problemas. No son lo suficientemente rentables. Los conflictos legales y los problemas contra la forma en la que Uber contrata a sus conductores le está generando pérdidas, y la pandemia también afectó especialmente a la empresa por la caída de la demanda de transporte como vimos antes. Para intentar mejorar la situación financiera, Uber aumentó los precios de los viajes. Y eso es porque ya desde hace algunos años ser conductor de Uber es poco rentable. Claro que aquí en España no. Aquí en España el que está perdiendo dinero es la empresa de VTCs. De hecho, muchos inversores que compraron VTCs a mansalva no están viendo todo el nivel económico que querían en ellas. Porque el precio del viaje es muy bajo y los costes de mantener el vehículo han aumentado. En España sumaríamos que el coste de tener personal contratado en seguros sociales es una pasta. Entonces, claro, la empresa de VTCs aquí está perdiendo fijo. Después de más de una década de problemas legales, violencia y escándalos, la compañía está al borde del colapso. Y solo el tiempo dirá si pueden sobrevivir a la tormenta. Pero sin un monopolio, autos autónomos o una desregulación masiva, la supervivencia de la empresa parece cada vez más improbable. Ideazo. Mi opinión respecto a esto es que aunque Uber desaparezca como aplicación, otras se mantendrán, otras nuevas aparecerán. El mundo de las aplicaciones y el transporte de pasajeros va a seguir. Creo que Europa tiende más a la regularización que a la desregularización. La conclusión para mí, después de estos años y que me reafirma este vídeo, es que no se puede trabajar a pérdidas de forma infinita. Los taxistas europeos hicieron bien al elegir el ejercicio del aguante, aguantar el tirón de todo esto de la economía de plataformas, mejorar su servicio y hacer acciones de denuncia respecto a las competencias desleales. Y sí, la estrategia de Uber es seguida por absolutamente todas las nuevas aplicaciones que vayan apareciendo. Es decir, que si hace años Uber te parecía la panacea, seguramente ahora te lo parecerá Bolt, porque Bolt te está ofreciendo unos precios que ya Uber te estaba empezando a subir. Un ligerito apunte, porque en España no hay compañías de taxis per se. En España, efectivamente, la mayoría de los taxistas son autónomos, y si no es un autónomo, es un autónomo trabajando para el propietario de la licencia de taxi. El vídeo es muy bueno.